Saludo a mis hermanos en el nombre del Señor y los invito a abrir nuestra Biblia en el capítulo 12, verso 1 y 2 del libro de Romanos. Estamos en el libro de Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2. Si lo tenemos, le vamos a dar lectura. Voy a dar lectura. Yo estoy leyendo la Biblia Textual 4 con el gentil auspicio del pastor Carlos y usted probablemente tenga la Biblia Reina Valera y digamos voy a decir una palabra que aquí sale distinta a la Biblia Reina Valera, pero las dos van por la misma línea, ¿eh? En la traducción. Dice así: así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es vuestra adoración verdadera. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Señor, tu bondad es muy grande para con tu pueblo. Permítenos hoy día exponerla claramente. Abre nuestros entendimientos, así como lo haces, Señor, por el Espíritu Santo, y que luego, alumbrada nuestra mente, nuestro corazón pueda recibir esa certeza de fe para andar en tus caminos. Señor, muéstranos tus caminos, pero también enséñanos a andar por ellos. Enséñanos a andar por la fe, a andar en Cristo. Bendito es tu nombre. Ruego y encomiendo esta palabra y a mí mismo, al Espíritu Santo, a ti, Señor. Bendigo a mis hermanos y todo aquel que escuche esta palabra, por cualquier medio que sea. Glorifica tu nombre y haz notorio, Padre, el nombre de tu Hijo, para que tu Hijo te siga glorificando como lo hizo en su cuerpo de carne, hoy día lo haga a través de su cuerpo, que es la iglesia. En tus manos nos encomendamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Así que os exhorto. En su Biblia Reina Valera dice, os ruego. ¿Habrá una diferencia? Cuando uno exhorta a alguien, hermanos, no es algo ejecutivo. Una exhortación puede ser tomada o no tomada. Es distinto que cuando uno pertenece a alguna rama de la Fuerza Armada, ¿no es cierto? Y le dan una orden, ahí no tiene remedio, no es una exhortación, es una orden, ¿no? Sé que ustedes no conocen eso, pero eso pasa. Pero cuando dice exhortación, hermanos, está apelando a que yo libremente la pueda tomar o no, ¿no? Y si yo tomo la versión Reina Valera que dice, os ruego, es como Dios mismo está rogando algo. ¿Y a quién le está rogando? A aquellos que han sido comprados de la esclavitud del pecado para ser siervos de Cristo. Pero mire lo que ha pasado, hermanos. El Señor nos ha redimido, nos ha comprado, nos ha libertado. Pero cuando lo ha hecho, ¿por qué el Señor, después de que nosotros le pertenecemos, nos ruega algo?
por ejemplo, nuestro hermano Eduardo trabaja con una secretaria a veces. Antes trabajaba todos los días con ella, pero ahora a veces. Y yo nunca lo escuché rogarle a ella que hiciera algo, sino que daba las órdenes. Ah, claro que suavemente. Hermanos amados, o sea, el Señor, de quien nosotros somos, a quien le pertenecemos, en vez de decirnos, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, te dice, te ruego. Y luego dice, este ruego viene por las misericordias de Dios. ¿Qué significa, hermanos? Que ya que Dios te ha amado y te ha mostrado su misericordia, porque estamos en el capítulo 12 de Romanos, y nosotros hicimos una panorámica el día viernes, y los que no vinieron, voy a hacer un pequeño resumen de lo que compartimos, por amor a los hermanos que no estuvieron el viernes, porque lo primero que vamos a hacer, vamos a resumir las misericordias del Señor, porque el Señor está haciendo este ruego a aquellos que le pertenecen a Él, pero que Dios, cuando nos salvó y nos dio toda su misericordia, nos entregó la vida. Nosotros era para que Dios dijera, estos son esclavos y aquí los mando nomás. Pero el Señor vino, tomó al hermano Enrique, le dio toda la riqueza de su gracia y después dijo, te ruego, Enrique. ¿Se fijan? Te ruego, os ruego. Y aquí dice, por las misericordias del Señor. Entonces el día viernes nosotros recorrimos la misericordia del Señor y empezamos, hermanos, por la obra de la cruz y por su sangre. Miren, hermanos, y nosotros vimos que nosotros habíamos sido redimidos por su sangre. Pero antes de eso, antes de ser redimidos por su sangre, Dios muestra cómo es el ser humano. Le saca ¿cómo diría? El escáner, ¿no? El Señor le saca el escáner y muestra cómo es el hombre a los ojos de Dios. Y empieza a hacer el escáner, hermano, y del escáner no sale nada bueno. Y Dios acusa a la humanidad, después de haber salido del Edén, de dos cosas: impiedad e injusticia. Dios acusa a la humanidad entera de impiedad e injusticia. A veces, hermanos, las palabras más simples que utiliza Dios en la palabra, en el Evangelio, a nosotros nos parecen muy difíciles, pero son muy fáciles. Por ejemplo, la palabra impiedad. Cuando usted le saca el se transforma en piedad. ¿Qué es una persona piadosa? Y uno dice, hermano, voy a nombrar a otro, pues si nombro al hermano Eduardo de nuevo, va a creer que tengo algo con él, ¿no? Y le preguntaría al hermano Luis, ¿usted es piadoso? Miren la pregunta que le estoy haciendo al hermano. ¿Usted es piadoso? Y el hermano Luis dice, ¿por qué no le preguntaría al hermano Eduardo mejor? Pero ¿saben lo que significa piadoso? Piadoso significa con Dios. ¿Sabe quiénes aquí son piadosos? Todos los que estamos aquí, hermanos, somos piadosos. Porque significa con Dios. ¿Y qué significa piedad significa sin. Ese significa sin piedad o sin Dios. Dios acusa al hombre de estar sin Dios. Y como fruto de estar sin Dios, comete injusticias. Traduciéndolo al lenguaje del apóstol Pablo, está diciendo pecados y pecado. La palabra impiedad, el apóstol Pablo la traduce como pecado sin ese. Y la palabra injusticia la traduce como pecados con ese, ¿no? O sea, pecados son los resultados del pecado.
Cuando Dios acusa al hombre, no lo acusa de pecado y pecados. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces la palabra impiedad es sinónimo de pecado. Y uno lo ve muy bien en el libro de Romanos, ¿no? Porque los primeros 5 capítulos se habla de pecados, con ese. Y cuando empieza en el capítulo 5, en la mitad del capítulo 5, entonces él habla de impiedad, habla de pecado. Pero en ambas situaciones, el Señor muestra, la Escritura muestra que estando el hombre desprovisto de toda justicia y siendo impío por naturaleza, el Señor pensó en él y lo amó de tal manera. Yo siempre recuerdo ese pasaje cuando el Señor es confrontado por los fariseos, pues había sanado a un hombre paralítico el día de reposo. Y lo interpelaron los fariseos y él les dice algo, pero a cortar la cabeza. El Señor les dice algo tremendo. A nosotros nos puede parecer más débil, pero para ellos le dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Les parece que fue fuerte lo que dijo? Para nosotros no, pero para ellos que guardaban el sábado, Él está diciendo que ni el Padre ni el Hijo guardaban el día de reposo. ¿Y por qué no guardaba Dios el día de reposo, hermanos? Porque su criatura había muerto en sus brazos. A veces nosotros pensamos siempre en un Dios santo, en un Dios inalcanzable, en un Dios que castiga la impiedad y la injusticia. Y no vemos la condición de nuestro Dios de Padre y de amor. Por ejemplo, ¿saben ustedes lo que pasó con Dios el día en que Satanás lo engañó a Adán y Adán murió y su mujer murió? Hermanos, el dolor de Dios. Hace poco me escribía una hermana desde Londres y me decía, mi pastor acaba de predicar que Dios no siente dolor. Yo no creo eso, hermano. ¿Saben por qué? Porque, ¿saben ustedes? El diablo no le puede decir ni cosquilla a Dios. El día viernes cantamos un salmo que dice, ¿quién disputará su gloria? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan el anterior verso. Sí, celebrarán los cielos, ¿qué más? Tus maravillas, Señor. Y tu verdad, también los santos proclamarán. Porque ¿quién en los cielos se igualará a ti? Miren, ¿quién en los cielos se igualará a ti? ¿Quién disputará tu gloria? Bueno, hubo uno chistoso, hermano, que hizo esas dos cosas. Pero miren lo que dice Dios. Dice, ¿quién? Dios ni lo vio. El diablo quiso sentarse en el trono de Dios y Dios ni lo vio. Ah, hermanos, porque en ese momento Dios podría haberlo puesto aquí, en la uña, aquí en esta uña, y con la otra, y hubiera sonado bonito, ¿no? O sea, el diablo se atrevió a disputar su gloria, se levantó contra Dios, y a Dios le dolió, ¿no? Aquí dice que, ¿quién? Nadie. Pero, ¿saben ustedes cómo el diablo le causa dolor a Dios? Por ejemplo, ¿qué le causa dolor a mi hermana Mayita? Yo la he visto de repente adolorida a mi hermana. Está enferma la Marti. Se enfermó la Marti. Está tosiendo, no se le quita la tos. Y bueno, ahí se produce el drama. Mi hermana entra en una crisis porque su hija se enfermó. Hermanos,
puede que algunas personas digan cosas, a mi hermana en el trabajo, la vapuleen y le levanten cosas, ¿no? Pero saben, a Dios nada le puede causar dolor sino que su criatura amada haya muerto. Cuando Adán pecó, en el cielo hubo luto y Dios le dolió profundamente y Adán murió en los brazos de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, Dios sufrió y desde ese día Dios no cesó. Cada día mi Padre trabaja y yo trabajo. Dios no cesó de trabajar por cientos de años, por miles de años. Hermanos, y cuando escribió el testamento, cuando escribió la escritura, cada profeta estaba anunciando el trabajo de Dios. Y el trabajo de Dios consistía que el Padre le pidió a su Hijo que se hiciera hombre. Hermanos, ¿dónde dice eso en la Biblia? Bueno, usted tiene que leerla desde el principio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Esther. ¿Saben de qué hablan? Hablan de Cristo. ¿Usted no lo ha visto todavía? Hermano, toda la Biblia, desde Génesis, habla de Cristo, porque el escritor de Hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, mire cuando dice y de muchas maneras, ¿saben? Los dos hablares más potentes en el Antiguo Testamento consisten en lo siguiente, que Dios de pronto habla directamente de la venida del Mesías. Van a ser de una mujer virgen. Por ejemplo, va a morir, ¿no es cierto? También lo dice. Habla de su nacimiento. Por ejemplo, en el capítulo 52 de Isaías dice, cuán hermosos son los pies del que anuncia la paz, del que dice a Sión, tu Dios reina. Está hablando de Jesús que iba a predicar el Evangelio y que iba a traer el Evangelio del reino de Dios. Pero cuando ustedes leen, hermanos, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, ustedes ven que esas historias están hablando de la obra del Evangelio, están hablando de la construcción, hermanos, del tabernáculo, están hablando de la edificación de la casa de Dios. Y el libro de Nehemías es un libro maravilloso de restauración. Hermano, el libro de Esdras y Nehemías son libros que nosotros debiéramos leer en este tiempo. ¿Saben? Porque Esdras era un erudito en la ley de Dios y representa el ministerio apostólico que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos joyas en la Biblia. Y a veces uno encuentra, llega a una casa y tienen abierto en el Salmo 91 la Biblia. Nadie la lee, pero está abierta la Biblia, ¿no? Hermanos, es de tanto valor este testimonio que se da respecto al Señor Jesús. ¿Y sabe para qué? Para que nosotros lo leamos y veamos. Y cuando nosotros abrimos el Antiguo Testamento, hermanos, en el libro de Esdras, vemos al erudito, que significa los apóstoles trayendo las palabras que habló Jesús, el Evangelio, porque Jesús no escribió nada, pero los apóstoles escribieron el testimonio del Evangelio, hermano, lo dan los libros del Nuevo Testamento, que son las palabras que habló Jesús. Pero lo dice indirectamente. Cuando dice de muchas maneras, es en sentido figurado, representa, hermanos, el ministerio apostólico. ¿Y saben lo que representa, hermanos, el libro de Nehemías? Cuando Nehemías llora, el templo estaba reconstruido, Esdras estaba en Jerusalén leyendo la ley y Nehemías estaba en Susa. Estaba siendo el copero del rey Artajerjes. Y cuando
Y cuando estaba en sus labores, vino unos familiares de Nehemías y él le pregunta, ¿cómo están los que volvieron a Jerusalén? Habían vuelto 50.000 judíos con Zorobabel y Josué a reconstruir el templo. Desde ese momento habían pasado 63 años, el templo estaba reconstruido y Esdras estaba en Jerusalén. Pero las personas que le dieron el dato a Nehemías dijeron, las puertas están quemadas y los muros están en el suelo. Y Nehemías se puso a llorar, hermanos. Nehemías se tiró al suelo y empezó a llorar y a orar al Señor. Esto lo quebrantó. Oh, ¿por qué habrá hecho eso Nehemías, hermanos? Y luego rogó que él pudiera hablar con el hombre. La Biblia dice para que hablara con el hombre. Y el hombre era el rey. Claro que cuando habla con el rey, le dice rey que para siempre vive, pero cuando está hablando con Dios dice el hombre, ¿no? Y el hombre, movido por Dios, lo envía a Jerusalén, hermanos, con dos propósitos: levantar las murallas y poner las puertas. Y Nehemías se arranca 3 días a caballo y recorre Jerusalén y ve lo que le contaron. Las murallas estaban en el suelo y las puertas quemadas, hermanos. ¿Esto es una figura de Cristo? Sí, hermanos, ¿es una figura del Evangelio? Sí. ¿Es una figura de la iglesia? Sí. ¿Saben lo que significan las murallas? Hermanos, las murallas representan el evangelio del reino de Dios. El evangelio, hermano, tiene murallas que nos separan del mundo. Tiene puertas donde salen los que predican el evangelio, pero el mundo no entra. ¿Y saben lo que ha pasado con el evangelio a través de los siglos? De pronto el Señor produce un despertar. Y a veces nosotros nos quedamos con las doctrinas que aprendimos atrás y que nos parecen sublimes, pero ya no son una realidad en nuestra vida. Ya no hacen lo que hicieron al principio. Ya no nos dan gozo, hermanos. Y el Espíritu Santo vuelve a tomar la palabra, vuelve a renovar esa palabra que nos trajo al principio, pero desde este punto. Y el pueblo tiene que echar abajo, tiene que sacar los escombros. Lo primero que hizo Nehemías, sacar los escombros. A veces cuando no queremos sacar los escombros, nos quedamos con los conceptos. Pero miren, la verdad es conceptos o Cristo. ¿Qué prefieren ustedes? Hay personas que prefieren los conceptos. No, yo tengo las cosas claras. Pero miren, cuando usted le permite al Espíritu Santo que renueve su mente, entonces usted tiene que muchos de sus conceptos que eran verdaderos, pero hoy día el Espíritu Santo los renueva para que la palabra de Dios sea viva en su vida. Entonces ustedes ven las muchas maneras a través de todos los libros del Antiguo Testamento que nos hablan de Cristo. Entonces, cuando usted lee el Nuevo Testamento, está el testimonio presente de aquellos que fueron testigos de estas cosas. Pero cuando usted toma esas verdades de los apóstoles y las lee junto con la revelación del Antiguo Testamento, la verdad crece, hermanos, y la revelación del Hijo de Dios es más potente en nuestra vida y la salvación de Dios también lo es. Dicho esto, nosotros el día viernes estuvimos hablando del Evangelio de Dios. Y estuvimos hablando de que hay 2 religiones, hermano. Existen 2 religiones. Una religión es la religión de la carne. Y otra religión es la religión del espíritu. Les describo cómo es la religión de la carne. Esto es un resumen del viernes. Si usted lo quiere escuchar en vivo, está la grabación y ustedes lo pueden pedir. Pero yo les voy a hacer un pequeño resumen.
Y miren lo que es la religión de la carne, hermanos. La religión de la carne es el hombre tratando de llegar a Dios. Y es una religión que le gusta a la carne. Porque le pasa dos cosas. O es fariseo o es publicano. Si es fariseo, dice, gracias, Señor, porque no soy como la hermana. Perdón, no voy a nombrar a nadie. Y si es publicano, Señor, no merezco ni estar aquí en este salón. Soy el peor de todos los que están aquí. Pero saben ustedes que el creyente no es ni fariseo ni publicano. No es fariseo porque Dios nos tomó cuando éramos impíos e injustos, no teníamos nada y nos levantó. No soy tampoco el que no merezco nada porque Dios me lo ha dado todo. Entonces miren cómo es la religión de la carne, tratando de llegar a Dios y siempre sintiendo la culpa. No he orado lo suficiente, no he hecho lo suficiente y muestra su estela fétida. La religión de la carne es fétida, hermano, es hedionda. Porque el hombre tratando de alcanzar a Dios nunca lo alcanza, aún en su conciencia y en su mente se siente alejado de Dios. Me siento alejado de Dios. ¿Usted ha sentido ese sentimiento? La respuesta es sí. Porque la religión de la carne es tan atractiva para el hombre, hermano. Y se piensa que estamos sirviendo a un Dios santo, inalcanzable, y tenemos que ponerle duro, poner fuerza. Entonces, en cambio de eso está la religión del Espíritu. ¿Saben cómo es la religión del Espíritu? Donde usted era impío y pecador, era injusto, lleno de maldad, y Dios en su gracia lo perdonó. Cristo murió en la cruz, dice, independientemente de la ley, queriendo decir, independientemente de toda justicia que cualquiera pueda exhibir. Él en forma totalmente soberana nos salvó y nos salvó porque Él quiso, porque lo más fácil para Dios era haber destruido a la raza humana. Pero Dios trabajó, hermano, hasta que su Hijo se hizo hombre y nació en Belén. ¿Y qué trajo Jesús? La gracia y la verdad. Mientras Moisés trajo la ley, Jesús trajo la gracia y la verdad. Y a veces la religión de la carne es imposible que conozca la gracia. Porque cuando tú quieres ser, Dios hizo esto, entonces yo tengo que hacer esto otro. ¿Y cómo le pago a Dios? Hermanos, la deuda que nosotros teníamos impagable. Si usted todavía está pensando que le quiere pagar a Dios, está en la religión de la carne. Es la deuda, la pagó completamente el Señor Jesucristo cuando derramó su sangre en la cruz. Hermano, y cuando Jesús resucitó porque no había pecado en él. Y la muerte es un castigo por el pecado. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la actitud del creyente, de la religión del Espíritu? Es recibir sin más la buena noticia. El Evangelio es buena noticia. Y la buena noticia es que tú siendo pecador, es que tú no mereciendo nada, es que tú siendo tal como has sido hasta ahora, aún cristiano y a veces muchas veces inconsecuente, Dios te ha amado y te ha salvado con su sangre. Y cuando Dios habla de ti en los cielos, cuando Cristo habla de ti en los cielos, ¿qué argumento? Porque el diablo pone argumento y te va a acusar a los cielos. No, es Eduardo, pesca los dedos, las manos de los pies, ya le faltan dedos para presentar los cargos que tiene contra el hermano. Y el Señor no empieza a ser nuestro abogado y dice, no, si en el fondo no es tan malo.
El Señor no empieza a decir, no, mira, tiene muchas cosas positivas. El Señor no dice eso. ¿Sabe lo que dice el Señor? ¿Cuál es el argumento del Señor? Mi sangre derramé por él. Y entonces, ¿qué me pide el Señor? Que lo crea como niño. Hermanos, que lo crea como niño. El Evangelio no es lo que tú puedes hacer por Dios, sino lo que Dios ha hecho por ti. Te ha redimido, te ha comprado con su sangre y hoy día Él te ve y te ama. Ahora usted dirá, mire, yo llevo hartos años de cristiano y a lo mejor el Señor ya me ha visto que tantas cosas, que a lo mejor el amor del Señor ha bajado, el amorómetro del Señor. Como que yo les contaba a los hermanos el viernes que un día estaba en Truf con el pastor Hernán Molina y estábamos cantando un himno que dice, su amor no puede menguar y me ama a mí. Y cuando llegamos a ese punto, cantamos 25 veces repitiendo esa estrofa del himno. Su amor no puede menguar y me ama a mí. ¿Saben por qué el amor de Dios ha sido manifestado en esa cruz? Donde el Señor Jesús se hizo maldito, porque era imposible que nosotros, que éramos malditos por el pecado, pudiéramos ser unidos a un ser tan santo como Jesús. Pero Jesús, adherido a esa cruz, se hizo maldito y en ese momento fuimos unidos a Él, hermanos amados. Y cuando el Padre ve a mi hermano, ¿qué es lo único que ve? Nosotros vemos al hermano, pero Dios ve a su Hijo impecable, impecable, con los ojos cerrados. Hermanos, a mí siempre me ha llamado la atención porque la Escritura dice que cuando el hombre pecó, se le abrieron los ojos. Y ustedes saben lo que dicen algunas filosofías, dicen que el diablo trajo el conocimiento porque al hombre se le abrieron los ojos. ¿Qué les parece? Los masones dicen eso. Ellos dicen que Satanás es el que trajo la luz, que trajo el conocimiento, que le dijo al hombre, tú eres inteligente, y ven cómo la ciencia ha crecido, y ellos dicen que es fruto del diablo. Hermanos, lo que trajo el diablo fue que al hombre se le abrieron los ojos para ver el mundo material, pero murió para ver el mundo espiritual. Quedó ciego. El hombre no ve. Cuando usted le comparte el Evangelio, la persona dice, ¿de qué me está hablando? Esto es del siglo, no sé, muy atrás. Esto ya no es para nosotros. ¿Se fijan? Los ojos. Pero hermanos, cuando Cristo vino a tu vida, lo que Él hizo fue cerrarte los ojos. La religión del espíritu vive con los ojos cerrados. ¿Saben por qué vive con los ojos cerrados? Cuando tú tienes abiertos los ojos, tú estás viendo todos los defectos de los hermanos. Pero cuando el Señor te cerró los ojos, es porque tú eras tal como todos los hermanos. Y te redimió. Y si Él tuvo compasión contigo y te ha soportado y te ha amado a pesar de ti, eso pasa con cada hermano. Entonces, la cerrada de ojos es porque la iglesia está llamada a mirar a Cristo. Hermanos, yo les decía a los hermanos que si aquí nos pusiéramos de acuerdo para hacer una porotada, un día, ¿no? Y hiciéramos un almuerzo, porotos con tallarines, le echáramos papas más encima, hermano. Y las hermanas se juntan a hacer los porotos. Yo les aseguro, si hay 15 hermanas, hay 15 maneras de hacer los porotos. Pero ¿saben dónde la iglesia encuentra unanimidad? Es cuando está mirando a Cristo. Cuando uno no está mirando a Cristo, tiene los ojos abiertos, hermanos. Sigue mirando como miró Adán. Pero el Señor nos cierra los ojos, nos ha salvado.
nos ha sacado de la abertura de ojos y nosotros podemos ver con esperanza a los hermanos. Yo quiero decirle algo, pastor, con mucho respeto lo que le voy a decir. Cuando yo vengo a Villarrica, no vengo a la iglesia, a la misión, Asamblea de Dios. Yo vengo a verlo a usted. Yo vengo a verlo a usted. Yo vengo a ver a los hermanos. Porque la iglesia no es este recinto. La iglesia son ustedes, los hermanos. Hermanos, si mañana nos toca reunirnos en la calle, la iglesia no se quedó aquí, la iglesia salió con nosotros, porque la iglesia somos nosotros. Gloria al Señor. Y redimidos por su sangre, hemos sido perdonados. Esto no es cuando tú lo sientes, o cuando tú estás de ánimo, o cuando no estás enfermo. Esto es todos los días. La iglesia confiesa su salvación. Y les decía el día viernes que la iglesia tiene armas ofensivas, hermanos, contra aquel que la Escritura dice que asedia. La iglesia es asediada. Pero nosotros tenemos armas. Y les quiero hablar de un arma, hermanos. La lanza. ¿Saben lo que hace la lanza? Mantiene a distancia, porque uno por las costillas le pega al enemigo. ¿Y saben lo que es la lanza? Lo que significa es cuando usted con su boca confiesa lo que Dios ha hecho por usted. Hoy día se ha perdido mucho eso, hermanos. A veces nosotros cantamos y ni siquiera estamos en la canción, porque las canciones del Señor confiesan lo que somos. Pero hermanos, cuando nos levantamos a dar un testimonio, nosotros tenemos que decir lo que somos perdonados, que somos de Jesucristo, que Jesucristo es nuestro Dios. Tenemos que decir que la sangre de Jesús es eficaz. Tenemos que decir que nuestros ojos han visto a Dios. Tenemos que decir que nuestros ojos están cerrados, pero están abiertos para saber que somos salvos y que somos de Dios. No porque hemos hecho algo, sino porque Jesucristo hizo esto por nosotros. Nos salvó de una vez y para siempre. Y entonces cuando el apóstol Pablo termina de hablar de los pecados, dice, justificados pues por la fe. Miren, justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el mediador. ¿Qué significa mediador? Miren, tenemos que hacer algo teológico, hacer una demostración. No, el evangelio es simple. Mediador significa alguien que está al medio. ¿Quién está entre Dios el Padre y nosotros? El mediador. Entonces, cuando tú lo crees, tú aceptas la invitación que hace el Espíritu Santo ahí en Hebreos y dice que entremos confiadamente al trono de su gracia para encontrar oportuno socorro. O sea, ¿dónde podemos entrar? No al lugar santo, sino al santísimo, al trono de Dios. ¿Y con qué patas vamos a entrar a ese lugar? Con las mismas patas que entró Jesús. ¿Saben cómo entró Jesús al cielo? Con su propia sangre. ¿Y qué sangre nosotros tenemos para entrar al cielo? Esa sangre que es eficaz y que es viva. La sangre de Jesús nos permite entrar. No es que tú ahora esta semana me he portado tan bien, he hecho tantas cosas buenas, me siento bien, siento a Dios en mi vida. Hermano, cuando tú sientas a Dios y cuando no lo sientas, es lo mismo, porque nuestra vida está basada en la palabra y es por fe. Ese mediador no cambia cuando tú amaneciste con esa nube y lluvia sobre tu cabeza. No, no cambia. La obra de Dios es la misma. Te ha salvado con su sangre y qué maravilloso es picotearle las costillas al diablo, hermano. Soy salvo por la sangre de Jesús. Me ha lavado.
el Hijo de Dios con su sangre. Soy de Dios, le pertenezco a Dios. Pero peleé con mi esposa. Soy salvo por la sangre de Jesús. Me alteré en el trabajo. A usted no les pasa eso, pero a otros les pasa. Soy de Jesús. Confesar con nuestra boca. Quizás los días domingos nosotros deberíamos cambiar la acción de gracias. Y en vez de dar gracias por las cosas, deberíamos decir, soy salvo, proclamar la verdad del Evangelio. Soy salvo por la sangre de Jesús. Me levanto de la silla a decir, me ha salvado Jesús y soy salvo. Y no he merecido nada, pero Él lo ha hecho todo. Y cuando usted sigue adelante, usted ve, hermano, no solamente que lo ha salvado y lo ha perdonado, porque a la salvación le sigue la santificación, o sea, la libertad del pecado. ¿Se fija la gente que está esclava del pecado? En los vicios, en el alcohol. ¿Hay esperanza para ellos? ¿Hay esperanza? Y yo digo, 100,000 veces sí. ¿Quién puede sacar de esos vicios? El Señor puede. Gloria a Dios. Hermanos, gloria a Dios. El Señor puede sacar, levantar. Y cuando el Señor murió en la cruz, unidos a nosotros que éramos pecadores, Él maldito por el pecado, murió en la cruz, libertándonos del pecado. No solo perdonándonos, sino los libertó. La Escritura dice, el capítulo 6 de Romanos, dice que nos libertó del pecado. ¿Y cómo nos libertó? Nos libertó mediante la muerte. Murió. Yo les contaba a los hermanos que en la judicatura chilena, y mi hermano Orlando puede ratificar esto o no, ya que él está ahí en la judicatura, cuando una persona que está condenada a 20 años, pasan 10 y muere. ¿Saben lo que dice la ley chilena? Dice que todos los cargos en contra de esa persona se terminan, se extinguen y queda libre. Parece para reírse, ¿no? Porque ahora que está muerto, queda libre de todos los cargos. Nosotros morimos en el cuerpo de Cristo. Y de esa manera nos libertó a los cielos en cuanto a la justicia de Dios. Hermanos, nosotros cumplimos la justicia y la paga del pecado es la muerte. Y nosotros morimos juntamente con Cristo en esa cruz. Cuando el Señor te dice a ti que lo sigas, Enrique, sígueme y toma tu cruz. ¿Cuál es esa cruz? Mira a la suegra, a la compañera. Eso no es la cruz. Hermanos, cuando el Señor dice, toma tu cruz, es la cruz de Él, donde tú y Él murieron juntos. Pero a veces nosotros no tenemos conciencia, entonces el Señor nos libertó del pecado. ¿Y qué significa que Dios nos libertó del pecado, hermanos? Por su muerte en la cruz. Nos libertó de la impiedad. Hermano, que nadie te acuse de impío. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te sacó del pecado, o sea, sin Dios. Hoy día tú eres piadoso. ¿Pero cómo? Por los méritos de Cristo, no por los tuyos. Entonces, ¿a qué te ha llamado Dios? A ser un creyente y proclamarlo, creerlo y decirlo con tu boca. Las cosas que Dios nos ha dado, hermanos, se reafirman cuando tú las confiesas con tu boca. Esto soy libre, ya no soy impío, soy piadoso, soy de Dios. Los cielos se han abierto y hoy día puedo ver las realidades invisibles, la que el mundo no puede ver. Hoy día puedo ver a Dios. Ese día maravilloso, hermanos, cuando ese siervo del Señor está hablándole a los judíos ahí en Jerusalén
Y termina su discurso diciendo: incircuncisos de corazón y de oído, que siempre estáis resistiendo al Espíritu Santo. La acusación de Dios contra Israel. Vino el Mesías y complotaron para matarlo. Y ahora su siervo, el diácono de Jerusalén, les dice: incircuncisos de corazón, o sea, duros, que siempre estáis resistiendo al Espíritu Santo. Ahí, hermanos, cuando iba hasta ahí, podían haberlo dejado sin haberlo matado. Pero lo que hizo después ya, ahí los colmó y lo apedraron hasta matarlo. Miren lo que sucedió. En ese momento, cuando él hizo esta acusación a Israel, el siervo de Dios dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y ahí lo mataron. ¿Saben lo que estaba haciendo el siervo de Dios? Antes era ciego, pero ahora veía. Antes no podía ver los cielos, ni menos ver a Jesús glorificado en los cielos, pero ahora sus ojos habían sido abiertos al cielo y cerrados en la tierra. No le importó, hermanos, no le importó, porque esa visión hizo que se enardecieran y lo apedrearan hasta morir. Y cuando él estaba muriendo, hermanos, este hombre dijo lo siguiente: perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Saben quién hizo esa oración? Jesús. Pero ahora Jesús estaba en el corazón de ese hombre. Ahora Jesús está en nuestro corazón. ¿Y saben cómo está? Los apóstoles se sintieron con el Señor el día que Él dijo que se iba. Dijo: me voy. Y luego les dijo: es bueno que yo me vaya. ¿Qué? ¿Es bueno que Él se vaya? Y ellos dijeron: no, ¿cómo, Señor? No te vayas. Y el día, hermanos, el Señor resucitó, les dijo: quédense en Jerusalén para que reciban poder de lo alto. Y cuando estaban orando 120 hombres y mujeres, la Escritura dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. El Espíritu Santo usa la palabra cayó, o sea, algo que del cielo, cayó del cielo. ¿Y saben por qué cayó el Espíritu Santo sobre esas 120 personas? Porque el cielo vio que había 120 que no eran pecadores, los vio limpios de pecado y libertados del pecado, que los había libertado del pecado, la fe en Jesucristo y nada más que eso, porque eran tal como nosotros acá. Estaban los Enrique, los Eduardo, los Carlos, los Leo, ahí estaban, los Orlando, ¿para qué les digo más? Ahí estaban, hermanos, eran como nosotros, pero habían creído que la sangre de Jesús es eficaz, que el cuerpo herido de Jesús en la cruz, Dios castigó el pecado en su cuerpo y nos libertó de esa manera. Por eso que cuando se apareció resucitado les mostró las manos y el costado. Han sido libertados del pecado porque mi cuerpo estuvo adherido a la cruz, y han sido perdonados vuestros pecados porque desde este costado, donde la lanza hizo un camino y rompió el corazón, esa sangre bendita no es como la de Abel, que exige venganza, sino que es una sangre que llama al pecador donde quiera que esté, para decirle que es eficaz para perdonar, que es eficaz para libertar, que es eficaz para sacar de los vicios, que es eficaz para transformar la vida. La sangre de Jesús es eficaz, su obra en la cruz es eficaz. Ese día los apóstoles, hermanos, tuvieron testimonio, un testimonio vivo. El Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Sobre qué base? Sobre la base de la gracia de Dios, nada más. La religión de la carne sigue pontificando el poder del hombre para tratar de acercarse a Dios, pero la sangre del Espíritu, la vida del Espíritu, hermanos, solamente le da la gloria a Dios
y sabe que es un don inmerecido y por eso glorifica a Dios. Nosotros aquí hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros aquí, ¿saben cómo lo hemos recibido? Por gracia. Y nuestra vida es por gracia. Cuando uno se olvida la gracia, uno empieza a pensar, sí, yo tengo muchos méritos. Me paro en la puerta, le abro la puerta a los hermanos, abro la iglesia, prendo la estufa y después barro el lugar. Hermano, no tienes ni un mérito. No hay cómo pagarle al Señor. Y entonces lo único que uno hace es darle gracia y adorarlo. Él es el centro de nuestra comunión. El Señor Jesucristo es el centro de nuestra comunión. Entonces, como Él nos ha salvado graciosamente, sin esperar que nosotros por obligación le sirvamos porque sabe que no puede, entonces Dios llama a los que, con los que Él ha tenido y ha derramado las abundantes riquezas de su gracia y nos dice, te ruego que por las misericordias, o sea, por todo esto, por mi sangre derramada que te ha salvado, por mi cuerpo herido en la cruz, mediante la cual te ha sacado de la impiedad, y por el Espíritu que ha venido sobre tu vida graciosamente, te ruego que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, tal es vuestro culto racional. La otra versión dice, tal es vuestro culto espiritual. Es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo y eso es espíritu. No racional quiere decir, hermano, que es inteligente y que proviene no de la obligación. Esta ofrenda no proviene de la obligación, sino de la gratitud, del amor a Cristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Y ahí empieza el servicio. Y cuando dice presentad vuestros cuerpos, ¿cómo? ¿Cómo presenta nuestros cuerpos? Miren, hermanos, cuando una persona llevaba un sacrificio a los sacerdotes, el sacerdote miraba la oveja o el vacuno, y estando tú, lo llevaste por tus pecados. Y entonces lo que hacía el sacerdote es lo degollaba. Pero lo degollaba estando tú ahí. O sea, no es que tú le dejaste el animal y haga usted ahí, mátelo, no, ahí. Y tú tenías que tocarlo, porque estaba diciendo que el que merecía morir eras tú. Entonces tú tenías que sentir cómo a ese animal se le iba yendo la vida. ¿Mm? Sé que ustedes no comen cordero, pero aquí se usa que los amarran y les cortan igual, ¿no? Y tú sientes como la vida del cordero se va yendo, se va yendo. Hermanos amados, el Señor Jesús pasó lo mismo, 6 horas. El Cordero de Dios estuvo su vida yéndose. Y nosotros cuando participamos de la mesa del Señor, hacemos ese recuerdo. Es como que Dios nos dice, toca a ese que está en el madero, que está muriendo. Fue por ti. Tú debías haber estado ahí. Entonces la gracia se levanta, hermanos. Y el sentir que somos superiores se va a tierra. Porque por lo único que estamos aquí es por ese sacrificio. Él murió por mí, hermanos, en la cruz. Entonces ahora, ya que Él dio su vida para que yo tenga vida, hermanos, yo tengo vida porque Él me dio vida, estando muerto. Pero ahora pasa al revés. Ahora que Dios me ha dado su gracia, Él me dice que la única manera que Él viva es que yo muera. ¿Muero yo para que viva? Así como Cristo murió para que yo tuviera vida, hoy día la única manera que Cristo tenga vida y se exprese a otros es que yo muera para que Él viva. Y esta es la propuesta que nos dice. Degollado, descuerado, o sea, primero la sangre a tierra,
Muere el animal, lo descueran. Y luego de descuerado, le sacan los interiores. Algunos son echados fuera del campamento y otros para quemar. Luego se parte en pedazos. Y luego se pone y se compone sobre el altar de bronce donde se quema como holocausto. Dios nos ha llamado, hermanos, a aquellos. La religión de la carne nunca podrá servir a Dios eficazmente. Pero aquel que ha creído en la obra del Señor, que sabe que Dios lo ha salvado, lo ha perdonado, lo ha libertado, es libre para decir, yo te quiero servir porque hay tanta necesidad. El Señor ama al hombre, ama al perdido, ama al que está en los vicios, ama a aquel que es esclavo de estas cosas. Pero Jesús se ha autolimitado y el límite de Dios es la iglesia. Él quiere usarnos a nosotros. Si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿sabes lo que significa ser discípulo de Cristo? Discípulo significa aprender de Él. ¿Y qué es lo que Él nos va a enseñar? ¿Saben lo que nos va a enseñar? Que en el centro del corazón de Jesucristo sigue estando lo que estuvo en el centro del corazón de Jesús de Nazaret, hacer la voluntad del Padre. Entonces, cuando un creyente quiere seguir al Señor, entonces su cuerpo es entregado para que renovada su mente pueda hacer y seguir haciendo la voluntad del Señor en su vida. Cuando uno lee el capítulo 12, parece que llega al cúlmine de la espiritualidad. Pero miren lo que es el cúlmine de la espiritualidad. Poniendo tu vida en sacrificio para seguir a Jesús. A nosotros no seguimos a Jesús con nuestra idea, con los ojos abiertos. Nosotros seguimos a Jesús sin los ojos abiertos, sino degollados, descuerados, quebrantados, partidos a pedazos y quemados. ¿Qué se quemó? Lo que yo opino, lo que yo pienso, mis cualidades, mis honores. Todo cayó ahí. Y si quedaba algo, ahí viene el fuego y quedan puras cenizas, hermanos. Entonces, cuando nosotros disponemos a que Jesucristo tome este lugar en nuestra vida, el Hijo de Dios nos empieza a alumbrar lo que Dios quiere, su voluntad. Y conforme a su voluntad, nos pone en el cuerpo de Cristo con los dones que Cristo da. Están los dones carismáticos, el hablar en lenguas, la profecía, ustedes saben. Están los dones de ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Se acuerdan de ello? Y están los dones del Padre, que son los dones de misericordia, como el amor de Dios se traspasa a través de un creyente, como por ejemplo para servir a los leprosos, o para servir a los drogadictos, a los alcohólicos, a los que nadie le gusta, porque ya el olor, cuando te acerca uno de ellos, ya el olor es repulsivo. Pero también esos dones están en medio de la iglesia. ¿Pero cómo? Muertos. Y luego dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Saben por qué? Porque el creyente ya no tiene nada de sí. El hermano Enrique no dice, no, yo tengo mucho amor. Ese amor. Y luego al fuego. Pero ahora el hermano Enrique tiene un amor, hermano, que es el amor de Cristo. Oh, gloria a Dios. Por lo tanto, ese amor no es sin fingimiento, porque uno con fingimiento dice, te amo mucho, hermano Orlando. Pero el amor de la carne es como ese dicho, ¿no? Te quiero mucho,
¿Poquito? Nada. Sí, te amaba en el pasado, pero ahora ya se me acabó el amor. Hoy día los matrimonios se están terminando por eso. Te amaba, pero ahora el amorómetro marca 0. Entonces, el amor es verdadero, el amor de Cristo es verdadero. ¿Se fijan? El amor de Cristo es sufrido, es benigno, no tiene envidia. ¿Se fijan? Ese no es amor humano. No es que yo me esfuerce, estoy tratando de, así como dice Corintios 13, eso no está en la naturaleza caída, es el nuevo hombre, Jesucristo en nosotros. Esa es nuestra realidad, es sin fingimiento, sin hipocresía. Y luego aquellos que están siguiendo al Señor se someten a las autoridades. Se somete a las autoridades de la iglesia, también se somete a las autoridades del país, sean de izquierda, de derecha, del centro, de donde sea. Se somete al alcalde, a toda autoridad. ¿Saben por qué? Porque estoy muerto y yo sirvo a mi Señor. Y mi Señor quiere no solamente que yo me someta, sino que yo ore por las autoridades. ¿Cuál es el presidente de turno? Oro por él. Se escucharon los amenes, pero fuerte. Estos son frutos de seguir a Cristo, hermanos. Además, como tengo los ojos cerrados, mire, en la iglesia hay hermanos que son más débiles que otros. ¿Saben lo que significa? Algunos toman vino y no les importa si es un vasito al almuerzo, pero hay otro que dice que le parece un pecado mortal. Tomó vino. Y después se subió a predicar. El predicador, cuando come cordero, se sirve un vasito de vino. Y el hermano débil dice, no voy más. Me quedo en la casa porque este es un bebedor, un tomador. De repente hay cosas que nos separan, porque en nuestra mente guardamos cosas y empezamos a juzgar a todos los que están a nuestro alrededor en base a nuestra mente carnal. Y el Señor quiere que seamos fuertes. ¿Cómo yo soy fuerte? Sosteniendo, viendo el defecto, porque el otro día un hermano que mira con los ojos abiertos la iglesia, yo le decía, mira, yo te quiero llevar a un lugar donde están los más defectuosos seres humanos que están en la tierra. Y me dijo, sí, ¿dónde eso? Pues anda a la iglesia. ¿Te fijas lo que es la religión del Espíritu? Porque estar en medio de todos los defectuosos y tú los amas. Porque el Señor nos ama a pesar. Hay un hermano que compuso una alabanza que dice, tú me amas a pesar de mí. El Señor te ama. Y si el Señor me ama a pesar de mí, ¿qué vengo yo con cosas de hallarle defecto a mi hermano Carlos? Si él es igual a mí. Más bien lo amo y si veo algo, oro por él. Porque la oración del justo es eficaz y puede mucho. Cuando el creyente tiene los ojos cerrados, recurre a Cristo. ¿Saben por qué hoy día la iglesia está apagada? Y me refiero a la iglesia del Señor en esta ciudad y en el mundo. Porque no tiene necesidades. El Señor nos ha llenado de tanto, hermano, que a veces no tenemos necesidades. Y entonces cuando hay necesidades, no las vemos. Y decimos, no, el hermano Rodrigo tiene que cambiar mucho. Lo veo aquí, mucho cambio en su vida. Y yo me voy a restar, no voy a venir hasta que el hermano cambie. Y eso es el día del níspero, hermano. ¿Me entienden? Porque el verdadero cambio es Cristo en nosotros. Y eso se puede lograr en la oración, no en el juzgamiento. O sea, mis ojos cerrados. Dejo de juzgar porque ahora soy siervo de Cristo. Así servimos a Dios. Hermano, así sirvamos al Señor. De esta manera, quebrantados. Pero este quebrantamiento viene
por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si tú no lo consideras una realidad, si para ti la salvación es un concepto en la mente y no una realidad, y no es una realidad cuando no lo dices con tu boca. La boca confiesa lo que somos salvos. La boca confiesa que nos ha libertado del pecado y la boca confiesa que antes éramos impíos, pero Dios vino a mi corazón y hoy día soy piadoso. Tengo unos pocos defectos. No, hermanos, soy como ustedes, ¿no? Pero así como Dios me ha soportado a mí, yo puedo soportar a mi hermano Rodrigo y amarlo. Y amar a mi hermana Teresita, a mis hermanas queridas, a mi hermano Luis, a mi pastor Carlos, a mi hermano Eduardo, a mi hermana Mayita y a la Marti. Gloria a Dios, hermanos. Somos discípulos de Cristo. Pero tú no puedes ser discípulo de Cristo si caminas en la religión de la carne. Si todavía te estás mirando a ti mismo para servir a Dios, no sirve. Tienes que mirar a Dios. Tienes que mirar su obra. Y tienes que confesar que esa obra ha sido eficaz en tu vida. Decirlo con tu boca, aunque llames lo que no es como si fuera. Aunque no lo veas claramente en tu vida, aunque veas lo contrario. Porque Dios llama lo que no es como si fuera. Así es la fe. Gloria a nuestro bendito Señor. Amén, hermanos.